terminar este ciclo. Lo primero, como siempre, agradecer muchísimo a todos los que estáis aquí. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, dice el refrán. Yo creo que es un privilegio que muchos se lo van a perder, escuchar a Marisa que nos hable nada menos que de arte, de historia, de cultura. Para los que nos encontramos no hace falta presentarla porque es bien conocida y bien querida por todos. Ella es historiadora, historia del arte, se ha ocupado del arte en toda su dimensión, desde los egipcios, de los que es una grandísima conocedora, hasta el arte antiguo, el arte medieval, el arte moderno, contemporáneo, y además ha tratado algo que es importantísimo, que es estudiar, ha tenido ese privilegio, ¿no?, esa suerte, estudiar el arte situado en cada momento de la historia, relacionarlo en el instante en que se produce, y hoy nos trae un tema súper inquietante, que es esto del arte figurativo y el arte no figurativo abstracto. A ver si nos abre luces para entenderlo, que a todos, a muchos de nosotros nos cuesta a veces entender el mensaje que nos trae el arte. El figurativo es más fácil, el no figurativo a veces es complejo, y seguro que Marisa nos va a abrir horizontes en este sentido. Bueno, ella es la protagonista, vamos a escucharla con gusto, y nuevamente gracias a todos por vuestra atención y a ella, desde luego, por acompañarnos hoy y darnos esta conferencia. Gracias. Gracias, José Manuel. Muy bonita presentación, por cierto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría que en esta charla, que tampoco pretende ser demasiado seria ni demasiado académica, vislumbrar un poco la diferencia entre el arte figurativo y el no figurativo, porque la mayoría de las veces en que pensamos que el arte figurativo no lo entendemos, es porque nuestra mirada no está acostumbrada a ese tipo de arte. Es más complejo, como decía José Manuel, pero a la vez es, bueno, lo vamos viendo y así. Vamos a empezar con unas sencillas bases. Nos hemos preguntado miles de veces qué es el arte. Todos nos hemos preguntado. Pues si vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua, se trata de una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, utilizando para ello recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, que no solo hablamos de pintura o de escultura o de arquitectura. Un poema también puede ser una obra de arte, o una novela, o una canción, o una sinfonía. El arte tiene muchas vertientes y tenemos que estar abiertos a ello. Esta es probablemente una pintura que habéis visto infinidad de veces. Es una obra de Renoir, Baile en el Moulin de la Galette. Es una sala de fiestas donde las parejas francesas iban a divertirse. Y en ella están representadas de un modo exacto figuras. Vemos caras, cuerpos, muebles, personas, y hay un movimiento implícito, una impresión, que es lo que los antiguos griegos llamaban mímesis. Pues esto es el arte figurativo, ni más ni menos, donde se aprecian perfectamente las figuras, las imágenes que son identificables y reconocibles. Renoir fue una figura imprescindible en el arte y se identifica perfectamente con el estilo de la época. Concretamente, esta pintura te da la impresión de que se están moviendo, de que las figuras bailan. Y este tipo de arte, que funcionó desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, se llama de ese modo, impresionismo.
porque realmente es una impresión, no lo estamos viendo realmente, nos impacta. En cambio, el arte no figurativo es aquel que no representa icónicamente ningún objeto. Es completamente inverso al arte figurativo, no aparecen figuras ni objetos identificables y lo que pretende es plasmar sentimientos y emociones. Este ejercicio tiene mucho que ver con nuestra concepción del arte, con la de cada uno. Y para realmente captar esa emoción que el artista pretende transmitirnos, es necesario educarnos nuestra mirada, nuestra mente, nuestra forma de ver el arte. El arte no figurativo es el relacionado con el arte abstracto, obviamente, y que según la RAE también prescinde de la imitación del natural y de las referencias figurativas. La pintura de Kandinsky, he tocado donde no era, vale. La pintura de Kandinsky, que es uno de mis pintores favoritos, por cierto, intenta a través del color reflejar la dualidad entre el mundo exterior y el mundo interior. El artista afirmaba que el arte debe transmitir los sentimientos que se ocultan en el interior de las personas. Por ello, su arte se caracteriza por el deseo de terminar con todas las formas y representaciones del mundo exterior, porque considera que no son necesarias. Una forma abstracta ayuda, como nos dice el artista, a centrarnos en los sentimientos y las emociones que suscita, en lugar de focalizarnos solo en la imagen representada. Cuando vemos un retrato, una escultura, un edificio figurativo, solo desarrollamos una parte de nuestros sentidos, la vista. Y no permitimos, o no nos planteamos siquiera, que nuestra sensibilidad salga a la luz, que nos haga sentir la obra que estamos viendo. A partir de Kandinsky, la pintura dejó de rendir cuentas ante el mundo visible. En cambio, Jackson Pollock es un artista americano que murió con 44 años en un accidente de tráfico porque tenía un trastorno bipolar que le producía periodos de agitación violenta alternados con parálisis o abstinencia. Pero su obra, cada una de sus obras, es una llamada de auxilio, es un dolor que él intenta transmitirnos. La loba, esto debería... debería salir un láser, pero no sale. A ver, ¿dónde porras está? No, mira, ahora sale el láser y se me va la imagen. Ay, a ver. Debería... No sale. Bueno, pues nada, no le da la gana. Vale. Si algo podía salir mal a lo largo de todo esto, o sea, es que hoy me han mirado todos los tuertos del mundo. Bueno, da igual. La loba fue una de las primeras que está abajo, una de las primeras incursiones en el expresionismo abstracto, que era su estilo. Todavía no había dado el paso definitivo a su estilo final, que fue el dripping. No sé si os suena, es una forma de pintar mucho más libre. Él dejaba que la pintura hablara, decía. De todas formas, en el mural que hay arriba ya empezamos a verlo. Ni os imagináis el precio que tienen estos cuadritos, ¿eh? O sea, estos cuadros no, perdón. O sea, el mural, por ejemplo, creo que mide unos 5 metros, para que os hagáis una idea. Lo cierto es que existe una tendencia natural a asumir que todo lo figurativo es superior a lo no figurativo, que en igualdad de condiciones una obra que muestra una imagen reconocible es siempre preferible a una que no la muestra. ¿Cuántas veces hemos oído decir, no entiendo el arte abstracto? Lo has dicho hace un momento. Lo hemos dicho creo que todos a lo largo de nuestra vida. La costumbre de considerar un cuadro como un reflejo de la naturaleza está tan imbuida dentro de nosotros, que incluso un siglo más tarde,
continuamos buscando en cada cuadro, nos desconcierta. Buscamos énfasis que antes estaban, pero ahora no. Entonces, como si el pintor faltara a sus obligaciones y reconociera su incapacidad para pintar lo que ve. Pero no debemos llevarnos a engaño, ¿eh? Cualquier cuadro abstracto no está por debajo de una realidad que podría pensarse que no logra reproducir, sino que se libera de ella. Escandalosamente en algunos casos. Aquí tenemos uno. La sacude como un parásito molesto. Porque el arte es estrictamente una cuestión de experiencia, no de principios. Y lo que cuenta desde el principio al final es la calidad de la obra. Todo lo demás es secundario. Nadie ha sido capaz de demostrar que lo figurativo, como tal, disminuye o aumenta el mérito de un cuadro, de una escultura, de una arquitectura, de una obra de arte, a fin de cuentas. Damos por supuesto que una imagen reconocible añade un sentido conceptual a las imágenes, pero la realidad es que la fusión entre significados conceptuales y estéticos no afecta a la calidad de la obra. Que un cuadro presente una forma fácilmente identificable, un conjunto de formas y colores que puedan mirarse con más o menos placer, no significa que nos ofrezca más como arte. De hecho, hay pinturas horrendas. Seguro que habéis visto en alguna ocasión alguna de las pinturas negras de Goya. Estas aparecieron pintadas al seco en el yeso de las paredes de la finca del Sordo. Para los que conocéis Madrid, al lado del puente de Segovia, estaba. Ahora podéis admirarlas en el Museo del Prado. Las arrancaron de las paredes y están allí expuestas. Merece la pena verlas, ¿eh? Pero realmente son horripilantes. Algunas muy desagradables. Pero nadie nunca nos plantearíamos ni dudaríamos, a pesar de toda la leyenda negra que existe alrededor del artista, bueno, en realidad de casi todos los artistas, que cada una de ellas es una obra de arte. Es decir, el más o el menos no depende de cuántas variedades de significados estén presentes en la obra, sino de la intensidad y la profundidad de esos significados. Y no es posible decir, antes de tener la experiencia, si la suma o la resta de ese significado conceptual o de cualquier otro factor aumentará o disminuirá el sentido estético de la obra. Porque tampoco el comentario explícito de un suceso histórico, como el Guernica de Picasso en esta ocasión, hace a la obra necesariamente mejor o más rica que una pintura por completo. Esa cara, Miguel, me encanta. Por completo no objetiva de Mondrian, por ejemplo. Sostener que cierto tipo de arte es invariablemente superior o inferior a otro significa juzgar antes de experimentarlo. Y no digo mirarlo, digo experimentarlo, que es muy diferente. Las artes han roto moldes a lo largo de toda la historia, acerca de lo que es arte y no lo es, en un avance constante, añadiendo y quitando elementos para intentar llegar a nuestros sentidos. Picasso nos muestra una obra desgarrada, como la historia. Solo quedan pedazos que tal vez nos dediquemos a intentar unir de nuevo, obviamente de un modo imperfecto. Las pinturas de Mondrian, sin embargo, eran pura geometría, tanto que al final tuvieron que denominarse de un nuevo modo. No existía nada parecido hasta que él lo visualizó. El neoplasticismo se llamó. Está obviamente muy influido por la abstracción y por la Bauhaus, luego hablamos de ello. Lo horizontal y lo vertical representan los polos opuestos de la existencia, lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, y su unión, decía el artista, es la felicidad. Si tanto las obras de Picasso como las de Mondrian merecen ser consideradas como arte, se debe a que la experiencia real así nos lo dice. Y no tenemos más razones para dudar de la validez de nuestra experiencia
que los contemporáneos de Tiziano podían tener para dudar de la suya. Creo que he hablado de la Bauhaus demasiado rápidamente. La Stalice Bauhaus, o Casa de la Construcción Estatal, permitidme que esto lo lea porque esto tiene... o simplemente Bauhaus, fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por el arquitecto prusiano Walter Gropius. Su nombre deriva de la unión de las palabras Bau, construcción, y Haus, casa. La Bauhaus es considerada la máquina que revolucionó el diseño, el arte y la arquitectura moderna, y un referente mundial con su lema «La forma sigue a la función». La forma sigue a la función. Su primera sede estuvo en Weimar hasta 1925. La Bauhaus sobrepasó su función de instrucción académica para ser considerado todo un movimiento que sostenía que el arte debía responder a las necesidades de la sociedad y que no debía hacerse distinción entre las bellas artes y la artesanía utilitaria. Los alumnos recibieron un innovador curso preliminar de medio año llamado Workus. De ese modo podían saber hacia dónde encaminar sus pasos y sus actitudes, las actitudes de cada uno. Algo así como una orientación vocacional, artística. Se impartían clases de teatro, danza, escultura, ebanistería, fotografía, entre otras muchas, para despertar en los jóvenes toda su creatividad. De ahí pasaban una enseñanza que duraba 3 años y para finalizar un curso de especialización, cada uno de su materia. Decía Gropius, los talleres Bauhaus son laboratorios en los que prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente. Los talleres de la Bauhaus son laboratorios en los que prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente. La forma sigue la función. La Bauhaus alcanzó su madurez en Dessau hasta que llegó el nacionalsocialismo. Cuando llegaron los nazis, que ganaron las elecciones en 1931 y casi de inmediato iniciaron una depuración de todo lo que no les gustaba. Además de los judíos y otras etnias, como todos sabemos, cumplieron con una de las promesas de campaña: cerrar la Bauhaus. ¿Y por qué? Pues porque la consideraban un centro de bolchevismo cultural. Cosas del nacionalsocialismo. Podríamos preguntarnos en vista de lo que la pintura ha conseguido en el pasado, si no se está corriendo el riesgo de cierto empobrecimiento al eliminar lo representativo, lo figurativo, lo descriptivo. Y no porque sea inferior, sino porque el arte de nuestro tiempo parece tener escasas condiciones de acercarse a lo que nuestra sociedad entiende como una obra de arte. ¿Sería posible que esa fuera la razón por la cual nos sentimos insatisfechos, incluso ante la mejor de las obras abstractas? Puede ser que nuestra insatisfacción frente a ese arte, si es que existe, tenga su origen no solo en la nostalgia por lo figurativo, sino por el hecho relativamente simple de que somos incapaces de igualar al pasado. ¿Puede ocurrir que el arte en general esté en decadencia? Claro que también pudiera ocurrir que aún no podamos verlo suficientemente lejos y no consigamos percibir que la verdadera y fundamental fuente de insatisfacción que podemos sentir ante una obra abstracta radique en los insólitos problemas planteados por un lenguaje nuevo al que nuestros ojos no están acostumbrados, que se sale de nuestros cánones de belleza, de lo que consideramos estética. Nos sigue funcionando el cerebro
para el arte figurativo nos cuesta muchísimo entender las nuevas creaciones. Y eso haga que sintamos que el suelo se mueva bajo nuestros pies y no sintamos el apoyo de la historia del arte detrás de cada obra abstracta. Porque claro, si vamos a esta bella pintura, que representa a los esponsales de la Virgen, que se encuentra en la capilla de los Scrovegni en Padua, si podéis no os lo perdáis porque es impresionante. Fue pintado durante el Trecento italiano, entre 1302 y 1305, a comienzos del Renacimiento, por el gran Giotto di Bondone. Desde este momento de la historia del arte, la tarea primordial de la pintura ha consistido en trasladar la ilusión del espacio tridimensional a una superficie plana. Y miramos a través de esa superficie como si se tratara de un escenario. Pues esta preciosa obra, rompedora en su época, es puramente figurativa. Lo cierto es que la pintura de Giotto supuso un cambio profundo en la evolución de la pintura gótica, así como en la historia de la pintura en general. Fue el creador de un nuevo lenguaje pictórico en el que se renuevan los conceptos espacial, lumínico y narrativo. Desarrolla una serie de avances técnicos que hacen de él el iniciador de la pintura moderna. Destaca sobre todo por su constante preocupación por el espacio, vertida no solo en la corporeidad de sus figuras, que parecen de bulto redondo, sino en la representación del paisaje y en los encuadres arquitectónicos. Siempre utilizaba arquitectura para todos sus cuadros, porque eso le aportaba la perspectiva necesaria, que hasta entonces era inexistente. Si recordamos algún cuadro o alguna obra gótica, veremos que el fondo puede ser una figura maravillosa, pero el fondo no existe. Es dorado, es blanco, es negro, pero no hay profundidad. Todo se queda plano, es una figura plana. En una conferencia que asistí hace poco tiempo aquí en Calpe, se habló del caso de las hilanderas de Velázquez. Hemos visto millones de veces este cuadro y si vamos al Museo del Prado no podemos pasar por sus salas sin recrearnos en la vista en su belleza. Pero la realidad es que lo obvio, que son las hilanderas que vemos en primer plano trabajando y que representan la artesanía, no son el tema del cuadro. Realmente, el tema del cuadro es el mito de Aracne y su enfrentamiento con la diosa Atenea. Es que me gustaría señalar, pero no me deja. ¿Cuál? ¿Este? No. Que no. ¿Ves que no? Que no. Da igual. La imagen de ambas se encuentra al fondo, no sé si la veis, donde se ve a la diosa con el casco, que discute con Aracne compitiendo sobre sus respectivas habilidades con el arte de la tapicería. Lo obvio, en muchas ocasiones, nubla lo realmente importante de una obra. Pues resulta que la modernidad ha venido a destruir ese escenario, haciéndolo cada vez más estrecho. Por muy bello que sea el telón, incluso aunque trace imágenes reconocibles, notamos una cierta desorientación, como decíamos antes. No es tanto una distorsión o una ausencia de imágenes lo que nos importa cuando el pintor plasmaba la ilusión del movimiento en las mismas al crearlo. Esa ilusión espacial, o más bien la sensación de ella, es lo que quizá echamos de menos, mucho más que las imágenes que solían llenarla. El espacio artístico ha perdido su interior. Ahora todo es exterior, se implica al espectador. Ya no puedes escapar de ese nuevo espacio creado. No se trata solo de que el arte abstracto parece ofrecer una experiencia más limitada, más material y menos imaginativa que la pintura ilusionista, por ejemplo, sino que además lo hace sin los nombres y los verbos transitivos que antes se utilizaban en los normales del lenguaje pictórico. Nuestra mirada tiene dificultades para localizar los énfasis. Nos obliga a indagar, a descubrir
a razonar, pero utilizando un lenguaje muy diferente al que estábamos acostumbrados. Esta obra de Tomory Dodge, un pintor americano que se titula Daisy Cutter, Corte de Margarita, se trata de una de sus más hermosas pinturas, sobre lo que insinúa un cielo azul con muchas líneas verticales, como una lluvia de colores y formas, tal vez los pétalos de la margarita. Lo cierto es que es una pintura con mucho aire y mucho movimiento que no nos deja indiferentes y nos obliga a pensar. Da la sensación de que no tiene fondo, de que no tiene perspectiva. Pero si te pones ante el cuadro y te dejas impregnar de él, hay momentos en que te sientes dentro del cuadro. Tú que eres pintor, lo sabes bien. Si dejamos a un lado la pintura y pensamos en el campo de la escultura, descubrimos que ese arte ha tenido mucha menos resistencia a nuestra concepción estética. Aquí podemos contemplar a un Zeus Poseidón de la época clásica, en el Museo de Atenas podéis verlo, con esos volúmenes que transmiten la fuerza, la potencia del dios. Y a su lado, la escultura Cabeza de mujer, una obra de Picasso, de Julio González, realizada entre 1929 y 1930, con hierro, chapa, muelles y coladores pintados. Pues a pesar de las obvias diferencias, el lenguaje entre ambas no ha cambiado tanto. Desde luego, no de un modo tan radical como lo hizo la pintura. Figurativo o abstracto, sigue siendo tridimensional, literal, adaptado a nuestra mirada, aunque para ello se utilicen materiales completamente diferentes y más adaptados a cada época. Pues este fue el comienzo de la escultura abstracta. Y a todo esto, ¿qué ha pasado con la arquitectura? ¿Cómo ha afectado ese cambio de visión a sus obras? Actualmente, el ejercicio profesional de la arquitectura es tanto global como local, como podemos juzgar a partir de todos esos célebres arquitectos que actúan por todo el mundo, en respuesta directa al flujo de inversiones de capital. Es decir, la pasta es la pasta. Pues a este fenómeno de ámbito mundial se le ha denominado efecto Bilbao. Está acuñado en la década de los 90, cuando ciudades de ámbito provincial rivalizaban unas con otras para tener un edificio proyectado por el célebre arquitecto Frank O'Gehry. En gran medida, fruto de la aclamación mediática de su sensacional Museo Guggenheim, que realizó en 1995 en Bilbao. Esta obra dejó patente un cambio radical en el modo de concebir y construir los nuevos edificios. Esta construcción se reveló como uno de los más espectaculares edificios deconstructivistas y su estructura principal está radicalmente esculpida, siguiendo contornos casi orgánicos. Supongo que todos sabéis que simboliza un navío a orillas del Nervión. Perdón. Pues en Calpe también tenemos un ejemplo de ese nuevo modo de crear de los arquitectos que, asumiendo muchas de las premisas contemporáneas, adoptaron una nueva mirada y, dejando volar su imaginación, crearon obras como la Muralla Roja o el edificio Xanadu, que exteriormente al menos se acercan más a una obra escultórica que a la propia arquitectura. El estilo de nuestro arquitecto, Ricardo Bofill Levi, tiende a evocar los elementos eclécticos del posmodernismo. Un poco kitsch, extravagante, hedonista, pero usa materiales contemporáneos como el cristal o el acero en muchos de sus edificios, utilizando estilos de arquitectura más clásica y más regionalista, digamos.
Decía el gran arquitecto italiano Vittorio Gregotti, en un discurso en Nueva York en 1983, que el peor enemigo de la arquitectura moderna es el concepto de espacio considerado únicamente en función de exigencias económicas y técnicas, pero indiferente a las ideas del emplazamiento. El entorno construido que nos rodea es la representación física de su historia y el modo en que se han acumulado diferentes niveles de significado para formar la cualidad específica del emplazamiento. Partiendo de esta base, el entorno se convierte en la esencia de la producción arquitectónica. No puedes construir un rascacielos en el medio de Osterbach. Sería absurdo. No tiene ningún sentido. Ey, ¿qué pasa aquí ahora? Si nos acercamos al edificio Xanadu, percibimos enseguida un plan de fondo asentado en la abstracción, porque la abstracción en la arquitectura es la búsqueda de la esencia. De hecho, la arquitectura sería inconcebible sin el proceso mental de la abstracción, mediante la cual se estudian las características de un objeto arquitectónico y se determinan todos los condicionantes de la obra. Esta genial obra se basa en los trabajos de Ebenezer Howard, un urbanista británico conocido por ser el fundador del movimiento de la ciudad-jardín. Presentó su idea de ciudad-jardín en 1898 y en ella recogía parte de la bucólica tradición residencial inglesa para fundamentar un modelo urbano y territorial pensando en el futuro de las ciudades, añadiéndole belleza y accesibilidad, aunque realmente su objetivo final era la reforma de la sociedad, cambiando su estilo de vida a través de la arquitectura. Detrás de cada obra artística, en general, siempre hay una doble intención. Nunca es nada sencillo y básico, siempre hay algo detrás. En este edificio, Ricardo Bofill adaptó las tesis de Howard y, tomando como modelo nuestro Peñón de Foix, las implementó, creando una obra que se sale de toda norma, sin planos ni elevaciones, colocando aperturas aquí y allá en función de la orientación o de la necesidad de luz, y desestructurando el cubo base de la estructura inicial en múltiples caras y ángulos, como si de una obra cubista se tratara. Tal vez quiso emular a nuestros grandes artistas cubistas, pues, como Picasso, Juan Gris, o Salvador Dalí, o Miró. Tal vez. Habría que preguntarle a lo mejor. Pero si fijamos nuestros ojos en el edificio de la Muralla Roja, descubrimos algo completamente diferente. Es un claro acercamiento a la arquitectura constructivista rusa. El constructivismo nació en Rusia en la primera década del siglo XX como rechazo a los excesos decorativos del modernismo o el Art Nouveau, que se asimilaban a la burguesía. El arte constructivista aplicaba una visión cubista tridimensional a construcciones no objetivas, totalmente abstractas, con un elemento cinético que en el lenguaje de los cómics es los movimientos que hace un personaje, pues la trayectoria, el impacto, las nubes de polvo, el temblequeo. Perdón. El precursor del constructivismo fue Vladimir Tatlin, un activo representante de la vanguardia soviética, que defendía que el arte debía integrarse en el conjunto de la producción, disolverse en la vida cotidiana y renunciar a su actividad exclusivamente estética. Es decir, hacerlo práctico, utilizable. Aunque si miramos el diseño de su maqueta de la Tercera Internacional, como muy práctico yo no lo veo, desde luego. No sé vosotros. Pero la Muralla Roja tiene más ángulos.
porque también alude a las construcciones de nuestro Mediterráneo, con ese laberinto a modo de Kashba que podemos encontrar en cualquier ciudad del norte africano, ajustándola a una precisa planta geométrica basada en la tipología de la cruz griega, al estilo de las primeras basílicas cristianas, aunque si tenemos en cuenta que esa cruz es una piscina, pues tal vez es un poquito irreverente, pero bueno, se lo perdonamos. Claro que no todo ha sido fácil para la arquitectura. A la Tour Eiffel se la denominó la deshonra de París. Hoy es un símbolo de lo francés, de lo chic, y quizás el monumento más famoso del mundo, desde luego el más fotografiado. Pero cuando se construyó en 1889, la Tour Eiffel tuvo muchos detractores. Se definió como una farola realmente trágica. Se publicó un manifiesto llamado Protesta de los artistas contra la torre de Monsieur Eiffel, y firmado nada menos que por Guy de Maupassant, Alejandro Dumas hijo, William de Bouguereau o Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París. La crème de la intelectualidad francesa. La consideraban vertiginosamente ridícula, semejante a una enorme chimenea de fábrica. Y llegó nuestro Santiago Calatrava, que ostenta el dudoso honor de ser el arquitecto que tiende puentes tanto a la posteridad como a la polémica, y de ser un moderno Maquiavelo. No son pocos los proyectos que le han costado numerosas demandas de sus clientes. Techos que se caen o que gotean, puentes rompepiernas como el de Venecia, acusaciones de falta de supervisión técnica, pues ha provocado el rechazo del público y la crítica de sus obras. Y mientras que algunos lo consideran un visionario, y lo cierto es que acaba de terminar la construcción de una iglesia ortodoxa en la zona cero de las Torres Gemelas, es decir, sigue recibiendo encargos, sus edificios han recibido mofas, como la que le dedicó The Times, que comparó The World Trade Center Transportation Hub, que es el nombre oficial de la estación de trenes y el intercambiador de transporte público, además de un centro comercial en el distrito financiero de Manhattan, con un estegosaurus kitsch. Pues cosas del neofuturismo. Por tanto, debemos desechar de nuestra mente esa idea de que el arte figurativo es superior al no figurativo o abstracto. Todo forma parte de un proceso que a lo largo de la historia del arte ha venido repitiendo, sobre todo desde principios del siglo XX, está en plena evolución, pero llegaron los años 80 y un profesor de filosofía estadounidense, teórico de la filosofía del arte, además de crítico, Arthur Coleman Danto, decreta el fin del arte y nos deja así. Claro que él no daba testimonio de la supresión o el final efectivo del arte, sino que hizo una especie de ruptura con el arte precedente y él planteaba que el nuevo arte, el contemporáneo, está protagonizado por una pluralidad de estilos que no están relacionados con ninguna definición de arte. Con lo cual, pues te quedas así todavía más tembleando. El arte contemporáneo, como la magnífica ópera de Sindhi que hemos visto antes, o los apartamentos Habitat 67 en Montreal, ¿os suena la edificación? El brutalismo, el neosocialrealismo, como algunos identifican la obra de Bofill. Todas estas visiones de la arquitectura son expresiones artísticas que rompieron con los estilos tradicionales
y con los conceptos socialmente aceptables. Es un arte que refleja innovación, tanto por su modo de expresión como por sus técnicas. Está basado en un estilo experimental y recibe claras influencias del arte abstracto. Así que, claro que podemos entender el arte abstracto o no figurativo y descubrir su belleza. Solo hay que dejar en libertad nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, y dejarnos llevar por esa marejada, sin corsés ni orejeras, solo apreciar lo que nuestra vista atrapa y nuestra mente recrea. Muchas gracias por vuestra atención. Pues si tenéis algún comentario, alguna pregunta, lo que queráis. ¿Sí? Gracias, Miguel. Gracias, Marisa, gracias. Me conformo con abrir un poquito la mente. A ver, esto no se trata de enseñaros absolutamente nada. Simplemente es otra visión, otra forma de mirar el arte. Estamos muy acostumbrados a ver el arte figurativo, acostumbrados a ver los cuadros. Vamos a cualquier museo y nos cuesta muchísimo ver las obras abstractas, y hay algunas maravillosas, de verdad. A mí es que Kandinsky es el amor de mi vida, o sea, me encanta, me encanta. Bueno, de hecho, tengo un amigo que me llama Skardinsky, o sea, para que os hagáis una idea, mi apellido es Skarda, pues él me llama Skardinsky. Esto es una tontería. Dime. Espera, que te dan el micro. Hola. Es hora. No, que yo creo que también afecta un poco, a lo mejor en el modo, porque yo, por ejemplo, estudié Historia del Arte, bueno, en bachiller, tampoco tengo mucho trabajo en ello. ¿Se me escucha? Pero sí que es verdad que a lo mejor en las clases de Historia del Arte se pasan un montón, o sea, casi los 3 trimestres de curso estudiando los siglos antes de Cristo, después de Cristo, y cuando una vez que llegan al 1900 es como, ahí se acaba todo. Y entonces al final te enseñan todo lo que es el arte. Sí. Pero luego cuando llega el arte abstracto no se toca nada. Simplemente tratan hasta la Torre Eiffel y 2 imágenes más, o una pintura, una arquitectura, una escultura, y hasta ahí se queda la cosa. Lo que ocurre es que, pues fíjate, el siglo XX es probablemente el más interesante, porque tiene todos los sismos del principio, tiene un montón de estilos que revolucionan completamente la historia del arte, completamente. Y es una pena, sí que es cierto que prácticamente no se estudia, y ahora mucho menos, porque encima están quitando todas las humanidades de los currículos de los colegios, con lo cual menos todavía. Yo recuerdo cuando iba al colegio, muy poco, o sea, de arte se estudiaba poco, pero sí que te daban una idea general, Ahora, ni eso, o sea, es que los pobres son analfabetos artísticos, es increíble. Bueno, a lo mejor, Arnau, ¿tú estudias Historia del Arte? Sí, mira, qué suerte, pues eres de los poquitos. Sí. Me voy a tu cole. Bueno, Marisa, a mí me lo han pasado, pues voy a decirte algo. A ver si después puedo pasar yo el micrófono por ahí. Esto, primero, gracias, enhorabuena por tu exposición.
siempre es muy interesante que nos hablen de arte porque, como decíamos al principio, pues a veces es difícil de llegar al mensaje que el artista nos quiere enviar. Y ahora quizás es más difícil que antes porque pues, antiguamente, digamos, era una forma de narrar y nos narraban las Sagradas Escrituras o nos narraban las guerras Sí. o nos narraban las coronaciones. Entonces tú llegabas, no había otra manera, no había televisión y nos explicaban cómo eran las cosas en la historia a través de las imágenes. Y claro, todo eso ha ido cambiando, pero para mí de una manera positiva también, porque el hombre pues ha tratado de ir descubriendo otras formas de mensaje, no solamente narrativo. No hacía falta que, incluso que Picasso nos contara lo que ocurrió en Guernica, en un estilo también cubista pero cada vez más nos hemos ido acercando a estos ejemplos estos planos no somos capaces de captar tanto lo que nos está narrando, sino es más bien una sensación que el artista tiene, que lo plasma y que seguramente espera que tú lo descubras. Es difícil de descubrir a veces. Y lo que sí que pues me ha ayudado y me ha acercado es que alguien, pues como tú, o un mismo artista, o alguien más entendido, que explique un poco qué hay detrás de unos colores, de unas formas, de unos trazos. Y es interesante eso porque te abre verdaderamente pues, el conocimiento a lo que el artista pretende explicar. Ahí es donde hay un intercambio que el artista a veces lo agradece mucho, el observador sea capaz también de participar de su obra y tenemos de alguna manera que dejarnos pues a veces explicar qué es lo que tenemos delante y cuanto más vemos, cuanto más nos preocupamos, más pues vamos avanzando, ya vamos haciendo gusto y una conferencia como la de hoy pues nos ayuda a ello. Ya termino simplemente diciendo que la presentación, yo creo que ha de decir algo muy importante, que dice mucho a tu favor, es esa asociación titular de acercamiento entre el arte y la historia, sin ánimo de lucro, que pretende precisamente acercar a la gente interesada pues temas como qué hay entre el arte, la historia, la cultura y acercarnos un poco más a eso, que a veces es difícil de leer y muy interesante. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Yo me quedo con que es mucho más fácil. Claro. Porque salvo alguna técnica como sacar el cuadro de no sé qué era el medio, anterior, donde está la Virgen y hay una perspectiva, no recuerdo de qué, que eso puedes o no puedes caer en ello, normal es que caigas, te des cuenta, no deja de ser algo que es mucho más perceptible, entendible, y que, bueno, me lo pueden explicar o no, pero puedo ver. El otro, pues, este señor, no sé si es Paul, para aquí no son totales verticales, No, ese es Mondrian. bueno, los que buscaban el Santo Grial, ese vientre y el otro personaje, o vale. Yo creo que en definitiva el no figurativo es en ese momento la percepción que tienes y cómo te haces sentir. Otro tema es que te dé una explicación en ese momento de lo que ha querido decir el autor. Misericordia es lo que tú estás sintiendo. Porque cada
Ya. Es que efectivamente, lo que hemos estado hablando antes, o sea, cada obra, lo que implica ahora, la nueva forma de hacer arte, implica al espectador, es decir, es tu sentimiento y el tuyo implica toda tu historia personal, cómo crea tu mente la obra. O sea, ¿qué te dice a ti? Porque probablemente no me diga a mí lo mismo, ni a él ni a ella tampoco. O sea, quiero decir, es una experiencia personal el arte actual. Desde que Danto dijo aquí se ha acabado todo y ya no hay más. A partir de ahora es lo que cada uno, el artista hace su proyección, hace su obra, la presenta y el espectador implica al espectador, le hace tomar decisiones y le hace pensar y le hace decidir y le hace darle vueltas, buscar en el cuadro, porque aquí, en este, bueno, todavía en este, vaya que vaya, pero si tú te vas al de aquí, lo tienes clarísimo. O sea, está la Virgen, San José, porque esto es que es la boda de San José y la Virgen, no hay más. Pero en el otro no. Tú te vas a este y dices, oh, y a ti te dice una cosa, a mí me dice otra cosa, al otro le dice otra cosa. Quiero decir, pero no son. Claro. Ya. Sí. Tiene una segunda intención. No es. Claro. Claro. Desapercibido, claro, por eso digo por eso decía que es que a veces lo obvio tapa realmente, cubre lo que es lo importante de una obra. Entonces no la vemos, vemos solamente lo que nos entra por los ojos de momento, ¡pin! Y nos quedamos ahí. Pues habría que preguntar a Velázquez ya. Ya. Es que, claro, lo primero que ves son las señoras que están delante tejiendo y haciendo, claro, efectivamente. Pero realmente el título del cuadro es el mito de Aracne. O sea, ni siquiera se llama Las hilanderas. Lo de las hilanderas nos lo hemos inventado después. O sea que... Bueno. ¿Qué? Uy, qué peligro.
¿Ves? Mira, ¿ves? Ya estás dándole una vuelta. No sé, pero muchos millones. Ya. Bueno. Claro. De mierda. No tengo respuesta. No tengo respuesta para eso. Sí. Con crearos la duda, con crearos la duda ya me parece importante. Ya he conseguido ese paso. Habrá que preparar otra que sea cómo leer un cuadro.